La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone. El que come y no convida tiene un lúculo en la barriga. Nos permitimos meternos iconoclastas y arbitrarios en el refranero popular infantil con el loable fin de ponernos en clima con el personaje de nuestro artículo de hoy. El nombre de su protagonista es Lucio Licinio Lúculo, pomposo senador de la Roma de finales de la República que, por hinchado, egoísta y soberbio, bien puede ocupar el lugar del sapo en el viejo refrán. Parezcamos por una vez serios, además de serlo, y comencemos como corresponde el cuento. En la Roma anterior a Julio César y posterior a la destrucción de Cartago, 146 a.C., 46 a.C., las instituciones formales de la República no lograron transformarse a la medida de las nuevas realidades. En un siglo, las instituciones políticas que daban orden a una afortunada pero pequeña ciudad de la Italia central se mostraron incompetentes para representar los intereses violentos y contradictorios de una ciudad que se había transformado en el centro del mundo, la cabeza de la administración de ricas posesiones y el principal emporio del comercio del Mediterráneo. La vieja disputa por el poder entre patricios y plebeyos marcaba las tensiones de la época entre una clase dirigente de elevada alcurnia que había acaparado los puestos en el Senado y el ejército y otra con escaso acceso a la administración y que presionaba para alcanzar lugares de privilegio en los asuntos del Estado, con la fuerza de las grandes fortunas que habían acaparado en la danza de corrupción y negocios desatada tras las grandes conquistas de esos tiempos. Esta clase de plebeyos afortunados comenzaron a presionar a la vieja estructura senatorial, financiando caudillos populares, generalmente surgidos del ejército, a través de los cuales pudieran alcanzar el poder. Mario, Pompeyo, Craso y el mismo Julio César son un ejemplo excelente de esta táctica. Los patricios intentaron defenderse de esta arremetida plebeya por el poder, eligiendo sus propios caudillos, y Lúculo, nuestro personaje del día, fue uno de ellos. La manera de alcanzar el poder y de mantenerse en él podría describirse, tal vez, como el ejercicio por el cual un líder es capaz de centrar a su alrededor los intereses de la mayor cantidad de gente posible. Lúculo, en medio de este tironeo por el poder antes descrito, fue en su condición de patricio de alta alcurnia y líder del partido senatorial el hombre elegido por su clase para comandarlos en su batalla contra el partido plebeyo o demócrata. Utilizando la descripción antes apuntada respecto al poder, es necesario advertir que Lúculo, como líder, no fue capaz de ampliar ese círculo de influencias. Expliquemos por qué. Nombrado por el Senado General contra las fuerzas del rey Mitridates VI, soberano del Ponto, que en un descuido se había apoderado de las posesiones romanas del Asia Menor, Lúculo logró grandes éxitos. Utilizando su talento estratégico y pese a las dificultades de un terreno árido y lleno de peligros, Lúculo logró hacer retroceder a Mitridates y reconquistar los territorios perdidos. Tal fue el impulso de la ofensiva del general romano que Mitridates no solo abandonó sus conquistas, sino que debió dejar su trono y refugiarse en Armenia, territorio donde reinaba su yerno, Tigranes. Tigranes, evidentemente, nunca había visto un documental sobre Roma del History Channel o leído a Theodor Mommsen, razón por la cual creyó que podía enfrentarse a las legiones romanas y salir bien librado. Aprendiendo que la confianza y un nombre estupendo de felino no son suficientes, Tigranes fue derrotado por Lúculo y también perdió su reino. Esta serie de victorias acabaron cuando llegó el invierno. El reino de Tigranes se hallaba en tierras desconocidas para los romanos, y la aridez y rudeza del clima hicieron la vida de las legiones insoportable. Cuando el general romano ordenó la reanudación de la campaña para capturar y acabar de una vez por todas con el tenaz Mitridates y el felino de su yerno, las legiones, de ordinario disciplinadas y sufridas, se negaron a continuar. ¿Qué había ocurrido? La dureza de las condiciones climáticas no explicaba por sí solo semejante deserción en masa. Ni el clima ni la aridez del terreno explican la decisión de los soldados. Lo que ocurrió es que, como reza el refrán con el que iniciamos nuestra historia, Lúculo comía, pero no convidaba. Imbuido en su soberbia de líder de partido senatorial y decidido a concluir con las corruptelas plebeyas de los funcionarios que expoliaban las provincias orientales de la República, Lúculo inició algo así como una campaña de pureza administrativa y se dedicó a controlar los números y negocios de la administración estatal. Era tal la corrupción que, a poco de pasar el plumero, toneladas de mugre se le vinieron encima al senador, toneladas de mugre y de enemigos. Así,
Un ejército de comerciantes, intermediarios, funcionarios y demás tábanos que vivían de la administración y el cobro de impuestos se lanzaron a mover sus influencias en Roma y entre los oficiales del ejército de la campaña para sacarse de encima el molesto lúculo. El general Patricio, en su euforia de moralidad administrativa, había cometido además el enorme y virtuoso error de impedirles a sus tropas que, luego de las conquistas, se dedicasen al saqueo, único beneficio que el soldado romano podía obtener de las eternas campañas bélicas. Lo malo de todo es que esta avanzada de decencia se volvía una farsa insoportable cuando tanto los funcionarios, oficiales y soldados de su ejército veían cómo el digno lúculo se quedaba para él solo con todos los beneficios de la campaña. Caravanas de riquezas eran enviadas a Roma para aumentar aún más la ya voluminosa hacienda del senador. La negativa de la tropa para continuar una campaña que ya estaba casi concluida y el lobby feroz que los funcionarios perjudicados hicieron en Roma, coimas incluidas para los tribunos que acusaron al general, consiguieron que este fastidioso patricio se tuviera que volver a su casa. La campaña y los asuntos administrativos de las posesiones romanas en Asia Menor quedaron así en manos de un general más condescendiente con los intereses ajenos.